Bueno, vamos a ver un método utilizado para resolver ecuaciones no lineales. En este caso tengo dos ecuaciones, un sistema de 2 por 2 para x1 y x2. Observen que, por ejemplo, para x1 tiene un exponente al cuadrado. Y aquí tenemos un producto de las dos variables x1 por x2. Si nosotros nos pidieran resolver este sistema por el método de eliminación de Gauss, pues ese método no es aplicable porque es imposible resolver matricialmente el sistema. Entonces vamos a aprovechar lo que aprendimos ayer con el método de Jacob o el de Gauss-Seidel, y prácticamente van a observar que es el mismo proceso. ¿Qué es lo que cambia? Pues las ecuaciones a resolver, es lo único. No importa si es lineal, si existen logaritmos, tiene funciones trigonométricas o productos. Entonces, hay una técnica denominada método de puntos fijos. Por aquí viene indicado. Esto viene en las notas, por favor revísenlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolverlo en la hoja electrónica. Porque en la hoja electrónica lo pudiéramos hacer en la calculadora, hacer las operaciones manualmente, pero pues estamos viendo que operativamente en Classroom o en Meet es más difícil mostrar el proceso de cálculo con la calculadora. Entonces vamos a hacerlo de manera más automatizada en Excel. Ok, entonces el problema que vamos a resolver es un sistema de ecuaciones no lineales y vamos a aplicar el método de puntos fijos. Ok, en este caso este método pues es la variante del método de Jacob y Gauss-Seidel. Bueno, entonces el algoritmo prácticamente es el siguiente, ¿sí? Se tiene el sistema de ecuaciones no lineales. El paso 1, el paso 2, verificar que la diagonal principal sea dominante. ¿A esto qué se refiere? Pues que los elementos que vamos a despejar sean los de mayor peso numérico. Entonces, se despeja, despejando la x yésima de la ecuación y después lo vamos a ver. Bueno, por ejemplo aquí vamos a escribirlo, sería por ejemplo despejando x1 de la ecuación 1, despejando x2 de la ecuación 2, y así lo llevamos. Y luego ahora sí vamos a proponer, vamos a construir la tabla de cálculo iterativo. Entonces pues vamos en una primera instancia a proponer
el vector semilla. Por ejemplo, sería, el x1 sea, por ejemplo, 0, x2 igual a 0, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí está. Y luego en el paso 5, construir la tabla. También debemos haber propuesto la tolerancia, ¿sí? Entonces construir la tabla de cálculo. Similar al método de punto fijo para una variable. 5. El paso siguiente es calcular en cada iteración pues calcular el xy con la fórmula correspondiente. Verificar para cada xy que el error aproximado relativo en % sea menor que la tolerancia. Si es así, entonces terminar cálculos y ir al paso el cual al 7 vamos a ponerlo. En caso de que no, puedes realizar otra iteración. ¿Sí? ¿No está? Paso 7, imprimir la solución del sistema. ¿Cuál sería? Pues x1 igual, x2 igual, así me lo llevo. 8. Fin del algoritmo. Observen qué es lo que acabo de hacer. Entonces, antes de resolverlo y hacer cálculos numéricos y estar analizando de manera muy rápida, construimos el proceso. Entonces, si en algún momento en un examen les solicito que desarrollen el algoritmo, en palabras más o menos es lo que tendríamos que hacer. Ok. Entonces, este archivo se los voy a compartir, ahí lo voy a dejar también. En algunos problemas de los cuadernillos les voy a pedir algunos algoritmos, entonces la manera para que se ejerciten. Ok, entonces vamos a construir, a ver el paso 1, tenemos el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál sistema? Vamos a resolver este sistema. Entonces, lo voy a estar alternando. Bueno, lo voy a copiar. Entonces, el paso siguiente es que voy a despejar, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, de la ecuación 1 voy a despejar x1 y de la ecuación 2 voy a despejar x2. Pero, ¿cuál x1 despejo? De aquí. Entonces busco la de mayor peso numérico. Este es 10.
y este es al cuadrado. Por ejemplo, que si aquí fueran 2, el número 2 fuera x1 fuera 2, entonces sería 4. Si aquí es 2, ¿cuánto valdría? 20. Entonces tiene mayor peso numérico. Entonces voy a despejar esta x del 10. Para la ecuación 2 voy a despejar la x2. Lo tengo también de manera similar. Tengo aquí el 2 al cuadrado multiplicado por x1. Y aquí lo tengo por 10. Entonces de manera similar, si yo propongo un valor de 2, por ejemplo para x2, aquí serían 20. Aquí serían 2 al cuadrado 4 por x1. Vamos a pensar que también fuera 2. Serían 8. Entonces de todas maneras este x2 es el de mayor peso numérico. Entonces para la ecuación 1 voy a despejar x1, este valor. De la ecuación 2 voy a despejar este x2. Y aquí está. De la yésima ecuación se despeja el xy. Aquí está el despeje. Entonces para mí estas son las ecuaciones recursivas del método. Voy a copiarlas. Aquí hay algunas demostraciones que no es necesario. Entonces, aquí están las ecuaciones recursivas. Si utilizo la variante de la ecuación de Jacob, siempre para el x1, los valores numéricos que voy a emplear de las variables es de la iteración anterior, vean, k-1 y k-1. Para x2 es lo mismo. Entonces es como si estuviera resolviendo el método de Jacob. Cuando hagamos la primera iteración hemos calculado x1. Y luego cuando calculemos x2, pues aquí está x1. ¿Cuál valor utilizo? ¿El de la iteración actual, anterior, o la del valor actualizado? Entonces aquí pudiera ser el k, sería este. Y aquí este sería el k. Si lo hago de esta manera, sería el método de Gauss-Seidel, ¿no? ¿Qué hago yo en la práctica? Pues utilizo el valor que acabo de calcular de x1 en la ecuación siguiente. Si hay otra ecuación x3, pues ya si aparece x1 o x2, pues ya utilizo los que he recalculado. Y entonces de esta manera obtengo menos iteraciones. ¿Sí? Ok, entonces con esa pequeña variante, el método de punto fijo considera todos los valores de la iteración anterior. No importa que ya haya calculado valores mejorados. Entonces, pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Para mí en sentido práctico, ¿qué hago? Pues utilizo los valores actualizados. Ok, valor semilla, vean. Para x1 es 0.5 y para x2 0.2. Entonces voy a utilizar esos valores. Entonces voy a la tabla de Excel. Voy a copiar esta fórmula. La pego en mi hoja electrónica. Entonces sí les recomiendo que utilicen un programa para capturar pantallas. Eso me gusta. Vean que es muy práctico, ¿no? Hay montones de aplicaciones. Algunas son gratuitas y algunas son de paga. Hay una aplicación que se llama Snagit. Entonces así la pueden descargar. La voy a escribir por aquí. ¿Sí? Es para captura de pantallas. Puede ser de manera parcial, una parte de la pantalla o completa. O también puedo obtener también videos del proceso que estoy desarrollando. Ahí lo voy a dejar por ahí de referencia, ¿no? Entonces búsquenlo por ahí, busquen la versión democrática, lo instalan y aquí va a aparecer un botoncito. Pues siempre que quieran capturar algo le aprietan, seleccionan y listo, ¿no? En mi computadora ya por default ya trae el capturador de pantalla. No es este programa, eso es otro del sistema.
Entonces por eso lo hago directo, ¿no? Ok, entonces vamos a resolver el sistema no lineal. Ok, ahí está. Y luego aplicando el método de puntos fijos, entonces despejando x1 de la ecuación 1, despejando x2 de la ecuación 2. Aquí están. Entonces, proponiendo valor semilla, por ejemplo, x1 igual x2 igual, creo que era 0.5 y 0.2. Como estos son datos que voy a cargar, lo coloco en un color amarillo para identificarlo rápidamente y le pongo un borde. Ahora sí. También yo necesito la tolerancia. Por ejemplo, en por ciento, que sea por ejemplo 0.1%. Entonces, ahora sí voy a construir la tabla. Entonces sería la iteración. Y este sería, por ejemplo, el x1, x2, y luego el error aproximado relativo para x1, error aproximado relativo en por ciento para x2. La iteración 0, vean, es el valor semilla. Entonces, ok, iteración siguiente. Entonces, vean la ventaja de mover las fórmulas. Aquí los voy a colocar. Y vean, para el x1, para este valor, vean, x1 sería el x1 al cuadrado. Entonces, es una fórmula de 1 entre 10 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 8. Ahí está. Para x2, vean, aquí observen, aquí ya tengo el x1 actualizado. Entonces yo, si desearía yo aplicar la variante del método de Jacob, pues no importa que lo haya calculado. Yo siempre voy a emplear los valores anteriores. Esa es una manera, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Ahorita voy a poner un texto por aquí. Bueno, vamos a emplear los valores actualizados de
x1. Sería igual a un décimo de qué? De x1 por x2 al cuadrado más x1 y más 8. Listo. Esta fórmula la copio. Vean, de punto 5 a 1, punto 5 a 1 se estabilizó. Entonces podemos decir aquí que la solución del sistema es x1 igual x2 igual no se les olvide, en las primeras clases estuvimos trabajando conceptos de truncado y redondeo. Siempre se acumula por ahí un error. Entonces, de manera formal pudiéramos decir que x1 es igual a 1 y x2 igual a 1. ¿Sí? Eso pudiéramos verlo. Bueno, entonces al final pues ya tenemos la solución del sistema. Aquí solo habría que verificar que se cumple la igualdad del sistema original. ¿Cuál es el sistema original? Este sistema, vean, vale 1, 1. Aquí es 1 más 2, 8 más 2, 10, menos 10, 0. Ahí está. Aquí es 1, 2, más 8, 10, menos 10, 0. Efectivamente se cumple. Entonces el método está bien desarrollado. Esta ecuación voy a dejarla por aquí. Ya no la necesito. Ahora solo me falta el error aproximado relativo. El error sería para x1. Voy a hacer una tabla para que sea mejor visualización. Entonces para x1, esta primera columna sería para estos valores consecutivos. Por supuesto, para la iteración 0 no hay cálculo actualizado. Entonces lo dejamos así. Ahora sí. Entonces, ¿recuerdan la fórmula del error aproximado relativo? Es el valor absoluto de ¿qué? Del valor actual menos el anterior dividido entre el valor actual de x1, todo eso por 100. Y para x2, esta fórmula, la ventaja que tiene Excel es lo siguiente. La copio, vean. Y vamos a ver. Aquí se está bien. Vamos, aquí se vean. Punto 1. Entonces vamos a ver la primera. Debemos verificar en cada variable que se cumpla la tolerancia. Por ejemplo, aquí es mayor que punto 1, todavía no se cumple, es 1.25, 1.4, punto 19, todavía es mayor, aquí ya se cumplió. Aquí ya se cumplió el error aproximado relativo. Lo voy a marcar. Vamos a verlo aquí. 42, 3, 3.19.07. Aquí también ya se cumplió. Aquí fue casualidad que en la misma iteración. Puede ser en diferentes,
Si en algún momento no se cumple alguna de ellas, hay que continuar toda la iteración de todas las variables hasta que se cumpla la totalidad de la condición. Entonces, de esta manera, felicidades, hemos resuelto la aplicación del método de punto fijo para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Ok, entonces la clase de hoy fue un entrenamiento práctico, un recordatorio de lo que trabajamos ayer. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguna, que todo bien. Todo perfecto. Voy a capturar la ecuación recursiva, porque aquí manejamos los subíndices, vean. Lo voy a pegar. No sé quién me está hablando, no tengo que contestar. Ok, bueno. Entonces, voy a pegar. Este no es. Aquí está. Estas son las ecuaciones recursivas, las que tienen los superíndices. Esta es la de Jacob. Esta es la variante de Jacob. Es decir, emplea todos los valores de la iteración anterior. En cierto momento les dejo una tarea y les pido que utilicen la variante de Gauss-Seidel que cambiaría de aquí de esta ecuación. Pues vean, cuando calculamos x2 tenemos que haber calculado previamente x1. Entonces los x1 sería lo de la iteración actual, sería el k. Aquí sería el k, aquí y aquí. ¿Sí? Bueno, voy a guardar este archivo, se los voy a compartir. Preguntas finales, comentarios.